Nunca pensé que algo tan simple como la flema pudiera robarme tanto. Me quitó el aire, el descanso y la tranquilidad. Empezó con una tos seca de esas que uno cree que son pasajeras. Pero con los días se volvió más profunda, más pegajosa, más molesta. Y luego vino esa sensación de tener algo atrapado en el pecho, como si no pudiera respirar del todo. Me despertaba en la madrugada con una tos que parecía no tener fin. Me sentaba en la cama, tomaba agua, intentaba respirar hondo, pero siempre estaba esa sensación de ahogo, de tener los bronquios tapados. Durante el día, la garganta estaba cargada, como si tuviera algo pegado que no salía ni con tos ni con medicamentos. Hablaba poco porque me fatigaba. Salía menos porque me daba vergüenza toser en público. Probé de todo: jarabes, pastillas, inhaladores. Algunos ayudaban un poco, pero el problema volvía, a veces con más fuerza. Y lo más frustrante era que los médicos me decían que no era grave. Es normal, me repetían, como si vivir así fuera algo que uno debía simplemente aceptar. Pero no lo acepté. Un día, en una conversación con un viejo amigo, escuché sobre una planta que él tomaba desde hacía años. Me dijo que era un remedio natural, de esos que no te venden en la televisión, pero que funcionan de verdad. Me explicó cómo desde que la empezó a tomar, la flema desapareció y volvió a respirar con libertad. Me sonó exagerado, pero cuando uno ya ha probado todo y nada funciona, cualquier rayo de esperanza es bienvenido. Hoy quiero contarte cuál es esa planta, y más importante aún, cómo usarla para que te funcione desde el primer día. Porque no se trata solo de tomar algo, se trata de entender lo que está pasando dentro de ti y cómo puedes ayudar a tu cuerpo a liberarse de esa carga que no lo deja respirar. Te lo prometo, si sigues viendo este video, vas a descubrir una alternativa real, no milagrosa, pero sí poderosa. Antes de seguir, dime una cosa. ¿Cuántos años tienes y desde qué país estás viendo esto? Me encantaría saberlo, porque estamos juntos en esto, y quizás tu historia se parece más a la mía de lo que imaginas. La mayoría de las personas no le prestan atención hasta que les molesta, pero la flema es algo que todos tenemos, todos los días. Y aunque suene desagradable, en realidad cumple una función vital: protegernos. La flema, o moco espeso, es una sustancia que el cuerpo produce naturalmente para atrapar polvo, bacterias, virus y otras partículas que respiramos. Se forma principalmente en los pulmones y en los bronquios, y actúa como una especie de barrera interna. Es como un filtro invisible que evita que esas sustancias peligrosas lleguen a partes más sensibles de nuestro cuerpo. Cuando estamos sanos, la cantidad de moco es muy pequeña, tan leve que ni siquiera lo notamos. El cuerpo lo produce, lo mueve y lo elimina de forma automática. Pero el problema comienza cuando esa producción se descontrola o se vuelve más espesa y abundante de lo normal. ¿Por qué pasa esto? Las causas pueden ser varias. Un simple resfriado puede disparar la producción de moco, igual que una infección en los pulmones, un cambio brusco de clima o incluso el polvo del ambiente. También sucede con frecuencia en personas alérgicas, en quienes padecen bronquitis, EPOC o asma. Con la edad, este problema se vuelve más frecuente. El sistema respiratorio pierde eficiencia para eliminar las flemas, y los músculos que ayudan a toser y a expulsarlas se debilitan. Eso hace que, poco a poco, las vías respiratorias se vayan llenando de una sustancia pegajosa que debería estar saliendo, pero no lo hace. Y ahí es cuando la flema deja de ser una defensa y empieza a convertirse en una amenaza. Cuando se acumula en exceso, puede bloquear parcialmente los bronquios, dificultar la respiración y crear un ambiente perfecto para que las bacterias se multipliquen. Muchas veces, eso termina en una infección respiratoria o en una tos crónica que no deja dormir, hablar ni comer en paz. Y en personas mayores, puede incluso ser el inicio de una neumonía si no se atiende a tiempo. La sensación de tener algo atorado en la garganta o en el pecho no solo es incómoda, es una señal del cuerpo que no debemos ignorar.
No es normal tener flema constante. Es una advertencia de que hay algo que el cuerpo está intentando limpiar, pero necesita ayuda para lograrlo. Por eso es tan importante entender qué la causa, cómo se comporta y qué se puede hacer para expulsarla de forma natural, sin necesidad de medicamentos agresivos ni jarabes que solo adormecen los síntomas. En las siguientes partes, te compartiré cómo logré limpiar mis pulmones y garganta de esa flema persistente usando métodos simples, naturales y sobre todo, seguros. Pero primero, quiero contarte cómo descubrí uno de los remedios más eficaces que he probado en toda mi vida. Y no me lo dijo ningún médico. Durante años, pensé que lo que sentía era solo un poco de tos. Esa sensación de tener algo en la garganta por las mañanas, esa necesidad constante de aclararme la voz, esa fatiga que me acompañaba incluso después de dormir 8 horas. Lo asumí como parte de la edad. Pero lo que no sabía, y lo supe demasiado tarde, era que todo eso tenía un mismo enemigo: la flema acumulada. Cuando uno es joven, el cuerpo reacciona rápido. El sistema inmunológico trabaja como un equipo de limpieza que actúa en cuanto algo aparece fuera de lugar. Pero después de los 60 o 70 años, ese sistema se vuelve más lento. Ya no responde con la misma fuerza, ni con la misma velocidad. Eso significa que una simple mucosidad, una congestión ligera, puede quedarse más tiempo del debido, acumulándose en los pulmones, en la garganta e incluso en los senos paranasales. Lo que parece una molestia leve se transforma en un problema mayor. Esa flema espesa que se siente atrapada no solo incomoda, obstruye la respiración, fuerza a los pulmones a trabajar más y con el tiempo puede dar paso a infecciones respiratorias graves como bronquitis o neumonía. Y no solo eso, también roba energía. Sí, la flema te puede quitar energía. Nunca imaginé que ese cansancio diario, esa falta de aire al caminar unos metros o esa pesadez en el pecho no era solo por estar viejo. Yo no sabía que era la flema la que me robaba la energía. La acumulación constante de mucosidad obliga al cuerpo a gastar recursos combatiendo una inflamación interna que no se va. El pecho se siente más apretado. Subir escaleras se vuelve una hazaña. Y cuando llega la noche, en lugar de descansar, empiezas a toser. Interrumpes el sueño. El cuerpo no se recupera. Y así se forma un ciclo del que parece imposible salir. Y lo más alarmante es que muchos síntomas pasan desapercibidos. Una tos leve pero persistente, un suspiro profundo que no llena los pulmones, esa sensación de tener algo atorado que nunca desaparece. Muchas personas mayores los ignoran o los confunden con alergias, reflujo o simplemente cosas de la edad. Pero no es solo la edad, es el cuerpo pidiendo ayuda. Si tú o alguien cercano tiene más de 60 años y ha estado tosiendo sin explicación, si respira con dificultad o simplemente se siente más cansado de lo habitual, podría ser más que fatiga. Podría ser esa flema que nadie ve, pero que lentamente va apagando la energía y abriendo la puerta a enfermedades más graves. Por eso es tan importante reconocerla, entenderla y actuar antes de que cause un daño mayor. Porque sí, existe una manera de reducir esa flema de forma natural. Y muy pronto te hablaré de ello. Pero antes, déjame contarte cómo llegué a esa solución, casi por accidente. Hace unos meses conocí a Clara, una mujer de 75 años, con una sonrisa tan cálida que uno olvidaba por un momento que estaba enferma. Pero detrás de esa sonrisa había una historia que muchos comparten en silencio. Clara me dijo que llevaba más de 5 años luchando con una tos persistente. No era una gripe, no era alergia. Era una sensación constante de tener algo en la garganta. A veces, la flema subía sola. Otras, se quedaba atrapada, haciendo que su voz sonara ronca y forzada. Hablar con sus nietos, cantar en el cumpleaños de uno de ellos, o simplemente contar una anécdota, le costaba más de lo que debería. Había probado jarabes, pastillas, infusiones, visitas al otorrino, pruebas respiratorias. Todo indicaba que estaba bien,
pero ella sabía que no estaba bien. La sensación era real, aunque nadie supiera explicarla. Clara me confesó algo que no se atrevía a decirle a su familia. Le daba miedo dormirse por las noches. Sentía que la flema se acumulaba tanto que, al estar acostada, podía ahogarse. Y esa angustia la hacía dormir mal, despertarse con la garganta irritada y el pecho apretado. Lo peor no era la flema en sí, me dijo. Era la sensación de que algo no estaba bien en mi cuerpo, y nadie me creía. También conocí a Ernesto, un hombre de 81 que había sido tenor en el coro de su iglesia durante más de 3 décadas. Su voz era su orgullo. Pero con el tiempo, notó que ya no podía mantener las notas. La garganta se le cerraba, la voz se volvía áspera, y una tos seca interrumpía las canciones. Fue el primero en renunciar al coro, y el último en aceptar que algo le estaba pasando. Lo que lo derrumbó no fue el diagnóstico, fue el silencio. La sensación de que nadie entendía lo que él perdía, su voz, su alegría, su conexión con los demás. Ambos casos tienen algo en común. No es solo un síntoma físico, es una pérdida emocional. Porque cuando sientes que no puedes respirar bien, que tu voz ya no sale como antes, que cada palabra cuesta, no solo pierdes aire, pierdes presencia, pierdes parte de ti. Si tú también sientes que te cuesta hablar con claridad, que tienes una sensación constante de flema en la garganta, o que ya no cantas como antes, esto es para ti, porque no estás solo. Y aunque muchos lo callan, la flema puede cambiar tu vida más de lo que imaginas. La planta que me recomendó aquella mujer en la plaza se llama cúrcuma. Tal vez la hayas oído mencionar. Es una raíz de color naranja intenso que se ha usado durante siglos, especialmente en la medicina tradicional india y asiática. Su nombre científico es Curcuma longa y pertenece a la misma familia que el jengibre. Lo curioso es que, aunque muchos la conocen como una especia para cocinar, en realidad es una de las plantas más poderosas que existen para combatir la inflamación, limpiar el cuerpo y, lo que más me sorprendió, mejorar la salud respiratoria y reducir la acumulación de flema. Durante generaciones, en pueblos de la India y del sudeste asiático, la cúrcuma ha sido parte de remedios caseros para tratar resfriados, bronquitis y congestión. Las abuelas preparaban una infusión con leche caliente, una cucharadita de cúrcuma y un poco de pimienta negra. Lo llamaban leche dorada y decían que era mejor que cualquier jarabe de farmacia. La ciencia moderna más tarde confirmó lo que esas abuelas sabían por experiencia. La cúrcuma contiene un compuesto activo llamado curcumina, que es un potente antiinflamatorio natural. Este compuesto actúa directamente sobre el sistema inmunológico y ayuda a reducir la inflamación en los tejidos, incluyendo los que se encuentran en los pulmones y las vías respiratorias. ¿Y por qué eso es tan importante? Cuando nuestros pulmones están inflamados, producen más moco. Esa flema que sentimos al toser, esa molestia constante en el pecho, no es solo un exceso de secreciones, es una señal de que algo está irritado o inflamado por dentro. La cúrcuma actúa reduciendo esa inflamación, lo que a su vez disminuye la producción de flema y ayuda a limpiar las vías respiratorias de manera natural. Además, tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del daño y antibacterianas suaves, lo que significa que también puede ayudar a combatir infecciones leves sin necesidad de medicamentos agresivos. Yo no entendía nada de esto cuando empecé. Solo seguí el consejo de aquella señora, que juraba que desde que tomaba su infusión de cúrcuma cada mañana, ya no tenía ataques de tos ni se sentía cargada como antes. Decidí probarlo. Y pronto sentí cómo mi respiración se volvía más limpia, más ligera. No fue magia, fue algo más profundo, mi cuerpo reaccionando con gratitud a algo que sí le hacía bien. Es increíble cómo a veces las respuestas más efectivas no están escondidas en laboratorios, sino en la naturaleza y en la sabiduría de los mayores. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios reales. Mis rodillas ya no se inflamaban tanto después de caminar. Mis manos,
que solían estar rígidas por las mañanas, ahora respondían mejor. No era una transformación milagrosa, ni de un día para otro, pero era constante, silenciosa, efectiva. Entonces, decidí hacer algo que nunca había hecho con ningún medicamento que me habían dado: investigar por mi cuenta. Quise entender por qué este aceite funcionaba cuando tantas pastillas apenas me aliviaban. El aceite del que hablo es el aceite de copaiba. Proviene de un árbol que crece en la Amazonía y ha sido utilizado por pueblos indígenas durante siglos. Lo usaban no solo para los dolores físicos, sino también para infecciones, heridas y problemas respiratorios. Ellos no hablaban de antiinflamatorios ni de compuestos activos, pero sabían, por experiencia, que funcionaba. Lo aplicaban sobre la piel, lo inhalaban en vapores, y algunos incluso lo tomaban en infusión. Hoy la ciencia lo ha estudiado con más detalle. Distintos análisis han confirmado que este aceite contiene un componente llamado beta-cariofileno, que actúa sobre un sistema del cuerpo humano llamado sistema endocannabinoide. En pocas palabras, ayuda a reducir la inflamación sin dañar el estómago, el hígado o la presión arterial, como sí lo hacen muchos medicamentos tradicionales. Un estudio publicado por una universidad en Brasil, donde el aceite de copaiba se usa ampliamente, encontró que pacientes con artritis notaron una mejoría significativa en la movilidad y el dolor tras unas semanas de uso tópico diario. Y lo más importante, no se reportaron efectos adversos. No hace falta entender términos médicos complicados para notar la diferencia. Lo que sentí fue simple: menos hinchazón, menos rigidez, más libertad para moverme. Y todo eso, sin pastillas, sin químicos, sin miedo. Claro que no es una cura mágica, no es como tomar una píldora y olvidar el problema, pero es una opción natural, que respeta el ritmo del cuerpo y no lo fuerza como hacen los tratamientos agresivos. Es curioso cómo algo que ha sido usado por generaciones enteras en comunidades aisladas, que se pasaba de abuelos a nietos sin necesidad de recetas, hoy parece ser más eficaz que muchos de los productos modernos que llenan nuestras farmacias. Quizás es hora de reconocer que la sabiduría antigua no está reñida con la ciencia, sino que muchas veces va un paso adelante. Después de conocer esto, no volví a ver el aceite de copaiba como un simple remedio casero. Lo vi como una herramienta poderosa, natural y subestimada. Algo que había estado al alcance de todos, pero que nadie me había mencionado antes. Y eso me hizo pensar: ¿cuántas otras cosas no nos dicen? ¿Cuántas soluciones están ahí fuera, silenciadas por costumbre, por intereses o por simple desconocimiento? ¿Cómo y cuándo tomarlo? Con los remedios naturales, el secreto está en la constancia. No es como tomar una pastilla que adormece el dolor por unas horas. Esto es diferente. Es más lento, pero también más profundo y duradero. Y si se usa de forma correcta, puede cambiarte la vida. Por eso, quiero contarte exactamente cómo fue que yo empecé a tomar el aceite, cuándo lo hacía y qué resultados fui notando con el tiempo. Primero, lo básico. El aceite del que hablo es aceite de cúrcuma con pimienta negra, prensado en frío. Puedes conseguirlo en cápsulas o en gotas líquidas, pero yo usé la versión líquida, 100% natural, sin aditivos. Yo comencé tomando una cucharadita pequeña cada mañana, en ayunas, mezclada con un poco de agua tibia o jugo natural. Esto ayuda a que el cuerpo lo absorba mejor. También es posible tomarla antes de dormir, si los dolores son más intensos por la noche, como era mi caso. La primera regla es esta: no te saltes días. Por más simple que parezca, el cuerpo necesita recibir este aceite de forma constante para que sus compuestos antiinflamatorios puedan hacer efecto de manera acumulativa. Ahora bien, ¿qué puedes esperar? En mi caso, al cabo del primer día, noté una ligera mejora en la rigidez matutina. No fue un milagro, pero sí algo distinto. No tardé tanto en destrabarme al levantarme. Después de 3 días, los dolores de las articulaciones al caminar ya no eran tan punzantes. Sentía como si la inflamación estuviera bajando lentamente. Incluso dormía mejor,
porque las molestias nocturnas también empezaron a ceder. A la semana, fue como si mis piernas hubieran rejuvenecido 5 años. Caminaba más erguido, subía escalones sin tanto esfuerzo y podía estar más tiempo de pie sin cansarme tan rápido. Por supuesto, cada cuerpo es distinto. Algunas personas sienten mejoría en 2 o 3 días, otras tardan 2 semanas. Pero lo importante es no rendirse. Es darle tiempo al cuerpo para responder. Un consejo importante que aprendí por el camino: acompaña el aceite con buena hidratación y una alimentación ligera. Mucha agua, poca sal y nada de frituras. Eso potencia el efecto del aceite y ayuda a que el cuerpo desinflame desde dentro. También descubrí que un masaje con el mismo aceite en las zonas más doloridas, especialmente por la noche, puede ser doblemente efectivo. Mientras lo tomas por dentro, también actúa por fuera. Esa combinación fue lo que marcó la diferencia para mí. No es necesario tomarlo toda la vida. Después de 3 o 4 semanas de uso diario, muchas personas reducen la dosis a días alternos o solo cuando hay dolor. Pero al principio, para que realmente funcione, dale a tu cuerpo la oportunidad de sentirlo todos los días. Recuerda, este aceite no es magia, es naturaleza en estado puro. Si le das el respeto y la disciplina que merece, te puede devolver algo que habías empezado a perder sin darte cuenta: tu movilidad, tu energía y tu tranquilidad. Hasta ahora te he contado mi experiencia personal con este aceite natural y cómo me ayudó a reducir la inflamación y recuperar movilidad. Pero si algo he aprendido con los años, es que cuando se trata de salud, la precaución siempre va primero. Por eso, antes de que corras a comprarlo o empezar a usarlo, quiero hablarte con total claridad sobre algo igual de importante: las advertencias. Sí, es cierto que el aceite de cúrcuma puede ofrecer beneficios reales para las articulaciones, pero también es cierto que no todas las personas pueden usarlo de la misma forma, ni en cualquier circunstancia. La cúrcuma, por ejemplo, tiene propiedades anticoagulantes naturales. Eso significa que puede interferir con medicamentos que ya cumplen esa función, como la warfarina, el clopidogrel o incluso la aspirina, si se toma en dosis elevadas y de forma regular. Si estás tomando alguno de estos fármacos, es fundamental que consultes primero con tu médico antes de empezar a usar el aceite, aunque sea natural. Tampoco se debe abusar de la dosis. Hay personas que, al ver una mejora, creen que más es mejor y empiezan a usar el doble o el triple. Craso error. Todo, incluso lo natural, puede causar daño si se usa mal. Excederse puede provocar náuseas, malestar estomacal o incluso desequilibrar otras funciones del cuerpo. Recuerda, la constancia es más importante que la cantidad. Otro punto fundamental es que cada cuerpo es diferente. Lo que a mí me ayudó no necesariamente actuará igual en todos. Hay personas que pueden ser alérgicas o sensibles a ciertos componentes naturales, especialmente si tienen condiciones como problemas biliares, úlceras gástricas o insuficiencia hepática. Y aunque este aceite se aplique de forma tópica en muchos casos, también hay quienes lo toman por vía oral. En ese caso, aún más cuidado. Cualquier suplemento ingerido debe ser administrado con responsabilidad, sobre todo en personas mayores que toman múltiples medicamentos diarios. No quiero que este mensaje te asuste, pero sí quiero dejar algo claro. Natural no siempre significa inofensivo. El veneno de una serpiente también es natural, pero no por eso lo tomarías. Por eso, mi consejo más sincero es este: habla con tu médico si estás tomando medicación regular, especialmente anticoagulantes, antidiabéticos o si tienes condiciones crónicas. Lleva la información. Pregunta. Y si tu médico no lo conoce, pídele que investigue contigo. Este no es un camino de atajos ni de milagros. Es un proceso de descubrimiento y responsabilidad. Y si decides probar este aceite, hazlo con respeto, con medida y con inteligencia, porque tu salud lo merece. Desde que descubrí este aceite, mi cuerpo cambió. Pero no solo físicamente. Volví a sentirme dueño de mis pasos,
de mis días, de mis decisiones. Las noches ya no son una batalla. Me acuesto y me levanto sin miedo al dolor. Ya no paso horas despierto mirando el techo con los hombros tensos y la espalda en llamas. Mi garganta respira más tranquila. Ya no toso toda la noche. Vuelvo a cantar en la ducha. Y eso, aunque parezca pequeño, es una señal enorme de que algo dentro de mí se está curando. De que no es tarde para mejorar, para vivir con más calma, con menos peso en el cuerpo y en el alma. Mucha gente espera a estar muy mal para actuar, para cambiar lo que come, lo que usa, lo que deja entrar en su cuerpo. Pero yo aprendí, a veces con dolor, que no hay que esperar a que sea tarde. No esperes a estar enfermo para cuidarte. No esperes a sentirte destruido para darte una oportunidad. Hay cosas que sí funcionan. Hay soluciones más suaves, más respetuosas con nuestro cuerpo. Y a veces están ahí, al alcance de la mano, solo que nadie nos habla de ellas. Por eso hice este video, para contarte lo que nadie me dijo a mí, para que tengas una opción más. Y para que sepas que todavía hay caminos por recorrer, sin dolor. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué edad tienes y desde qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerte. Me hace sentir acompañado. Me recuerda que, aunque estemos en distintas partes del mundo, no estamos solos en esto. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y ojalá este pequeño aceite también pueda devolverte algo de lo que tú pensaste que habías perdido.